muchachos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien, que hayan asumido con responsabilidad todas las actividades que hemos puesto en el transcurso. Sí, y darles la bienvenida y trabajar con muchas ganas. Bueno, sobre todo darle gracias a Dios por este momento y porque estamos reunidos con salud, sobre todo, porque en estos momentos hay muchas personas que no la tienen. Bueno, les voy a presentar a mis compañeros. En la coordinación del componente comunicacional se encuentra la profesora Sandra. Ella es la encargada de organizar la guía de este componente. Entonces la profe va a estar pendiente de los que van ingresando, ella me va a hacer el favor de admitirlos y va a estar pendiente también de lo que haga cada uno, sí, porque se han presentado algunos incidentes. Igual Bueno, también esta coordinación muy pendiente de ustedes, como lo sí. pueden ver. Acá está la coordinación. Están los dos coordinadores muy pendientes de ustedes. Sabemos que ya están demasiadamente grandes y que todos vamos a tener muy buen comportamiento en esta clase y en todas además. Bueno, primero que todo me silencian los micrófonos para que nos podamos escuchar mejor. Sí. Bueno, ya presenté a la profe Sandra. También se encuentra con nosotros la profe Olga Alzate. ¿Por qué Olga? Porque Olga se va a encargar de calificar 8.1 y 8.2. ¿Sí? Entonces ella debe estar presente. También tenemos la presencia de la profe Lacey. La profe Lacey fue la encargada de las temáticas y de las actividades de inglés. Bueno, en este momento le voy a proponer a la profe Lacey, a ver si, como son 3 semanas, Lacey, a ver si yo desarrollo la actividad mía como es secuencial, ¿cierto? En el día de hoy, una parte de la temática y explicar las actividades que correspondan a esa temática. La próxima semana sería la temática que sigue y las actividades. Y tú quedarías en la semana 3 para que expliques el tema y las actividades de inglés. ¿Te queda bien, Nancy Ley? Sí, no hay problema. Bueno, listo. Bueno, jóvenes, primero que todo, vamos a recordar las normas del uso adecuado de esta plataforma. Sí, como ya les han dicho, pero es bueno recordarles que primero que todo deben poner su nombre, identificarse, activar la cámara y silenciar los micrófonos. Sí, todos los profesores que estamos en esta clase vamos a estar pendientes de todos los movimientos de ustedes. La clase se está grabando. Entonces, hace unos días se presentó un incidente con unos novenos para que lo tengan pendiente, muchachos. Esta es una clase normal, donde ustedes van a poner en práctica su disciplina y todos sus buenos modales. ¿Entendido? Bueno, entonces esas normas debemos aplicarlas en cada momento en que nosotros asistamos a una reunión o a una clase. Perfecto. Bueno, vamos a mirar aquí, compartir la pantallita de unas imágenes que tengo de saludo para ustedes. Hasta el momento tenemos 89 participantes. Yo les voy a seguir dando ingreso por un ratico. ¿Listo? Profe Sandra, yo también lo puedo hacer desde acá. Desde acá le estoy dando ingreso a algunos también, ¿cierto? Para ayudarte. Hola, Espera. Sandra. Sí, Hola, ¿me Olga, tú eres escuchan? coanfitriona. Al ser coanfitriona, Olga, tú eres coanfitriona. Al ser coanfitriona tienes todas las funciones también. ¿Listo? Ok, ok. Gracias. Bueno, Sí, quiero mucho compartir gusto. esto en la pantalla con los muchachos.
recuerda, Miss, que le das compartir pantalla y te paras a donde vas a ir. Ya vas a empezar a compartir. Muy bien, ahí ya estamos compartiendo pantalla. Bueno, bienvenidos. Nos da gusto que estén aquí. Hay que leer. El pueblo leído jamás será vencido. Y la frase del día, así es, quédate en casa. Bueno, muchachos. Entonces vamos a iniciar con la explicación de este componente. El componente que nos correspondió fue el componente comunicacional. Y el ciclo 4, que está integrado por grados octavos y novenos, ¿cierto? Espérenme un momentico. Estefa. ¿Sí me ven ahí la... Ay, ¿dónde está? Aquí. Ah, no. Chiqui. Estefa. Espérenme un momentito. Que yo... Mientras comparte, pues para saludar a todos. Ya, tengo la cámara, ya la cerré. Sí. Estefanía, ven. Estefa. Que aquí Chicos, ya muy me buenos confundí. días. Me place mucho saludarlos. Espero que estén en sus casas bien, al igual que el resto de su familia. De todo corazón, los invito a trabajar fuerte en estas nuevas etapas del ciclo. Bueno, muchachos. Bueno, la guía componente comunicacional, ciclo 4, integrado por octavo y noveno. Experiencia. Bueno, el ciclo que nos corresponde es el 4. Este ciclo o esta guía está integrada por el componente social, que está integrado por ciencias sociales, ética, religión, filosofía y economía política. Tiene por objetivo fortalecer nuestras competencias sociales y propender empatía hacia el otro. El componente comunicacional lo integran lengua castellana, lectura comprensiva, lectura crítica e inglés. La lectura nos ayudará a afrontar cada reto de la mejor manera. Es nuestro anhelo que la familia consejista se caracterice por su capacidad crítica. Entonces, muchachos, yo siempre les he dicho que es muy importante leer, porque si usted lee, usted va a ampliar sus conocimientos, va a ampliar la visión que tiene del mundo que lo rodea, amplía su vocabulario, se va a poder expresar mejor. Son muchas las ventajas. Seguimos con el componente medioambiental. Está conformado por ciencias naturales, física, química, biología, educación física y educación artística. Nos viene a facilitar el cuidado del cuerpo, la prevención de las enfermedades y la cultura ambiental, mezclándolo con un poco de creatividad. Y por último, el componente numérico, integrado por matemáticas, geometría y estadística, tecnología e informática y emprendimiento. Nos pondrá de plano con competencias que nos faciliten la resolución de problemas. Bueno, entonces, esos son los componentes que tiene la guía. Importante, muchachos, esta información.
que viene a continuación. Dice, primero, ¿cómo vamos a entregar la guía? ¿Cierto? ¿De qué forma? ¿Qué debe llevar? Si tienes cuaderno de español y de inglés, desarrolla la guía en estos. Debes enviarlo escaneado o por fotos que estén nítidas al correo indicado, debidamente identificado en el asunto como el siguiente ejemplo. Entonces nos dicen aquí, Juan Pérez, y colocan el componente, pero aquí nos dan el ejemplo con el componente social. Ustedes deben colocar el componente comunicacional y el grado, porque son muchos los estudiantes y entonces los profesores se nos dificulta mirar a qué grupo pertenece. Segundo numeral nos dice, si por el contrario no tienes cuaderno de español y de inglés, por el motivo que sea, debes desarrollar toda la guía en hojas de blog y enviarlo escaneado o por fotos que estén nítidas al correo indicado, debidamente identificado en el asunto como el siguiente, o sea, de la misma forma se van a identificar. Muchachos, aquí les voy a hacer una observación. A muchos que les califiqué ya el taller pasado, la guía, muchos no supieron tomar esas fotos. No se veía bien el taller y no tenían un orden. Por favor, cuando vayan a enviar las foticos, las mandan en orden. También tengan mucho cuidado con la presentación. Está bien que de pronto la letra no sea hermosa, pero tratemos de hacer lo mejor posible, ¿sí? Con relación a los contenidos, es muy importante que ustedes copien en el cuaderno los conceptos básicos de los temas que vamos a trabajar, que los tengan ahí consignados en el cuaderno. Bueno, toda la guía al final tiene una sección de recursos adicionales. Allí puedes encontrar videos, actividades y otros materiales que te pueden servir mucho por si quieres ampliar el tema o tienes dudas. Entonces, miren, al final de la guía van a encontrar la bibliografía. Ahí nosotros sugerimos unos videos para que el que pueda, porque no todos tienen internet, puedan consultarlo, mirarlo y fijarse muy bien y fijarse, pues, ampliar el conocimiento. Si tienen dudas. Profe Miney, Sí. voy a decir algo, listo. Sí, Compañeritos, me da la palabra Miney. Compañeritos, muy buenos días. Saludando también muy especial a los de noveno, porque pues con los de octavo ya he venido trabajando, ¿cierto? ¿Qué le quería aportar acá a la profe? Muchachos, por favor, vamos a hacer, tenemos 3 semanas para realizar estas actividades hasta el 5 de junio, ¿cierto? Es la fecha para que entreguen. Vamos a tratar de entregar el paquetico completo, que no llegue una sola, que luego la otra semana otra sola, no, ojalá lo hagan juntico y nos lo puedan enviar, para así nos queda más fácil a nosotros calificarlo, ¿cierto? Y también les iba a aportar algo sobre que lo de la profe explicó de los cuadernos. Muchos han dicho que en hojas de blog y pegando pues la cartillita, también se puede. Es sino que lo hagan, que las imágenes queden bien nítidas y nosotros lo podamos hacer, listo, lo podamos calificar. Muchas gracias. Ay, compañeritos, por favor, ahí dice muy clarito, el nombre completo, ¿sí? El componente y el grado. ¿Sí? Por favor. Si usted, por ahí hay un micrófono encendido. Compañeritos, si usted por casualidad ya envió una de las cartillas, pues bueno, ya lo dejamos así. Pero entonces las otras dos las vamos a mandar junticas y vamos a especificar bien.
profe, allá en el asunto vamos a poner, profe, mando las 2 cartillas, y así nosotros nos vamos a desenredar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Vea, ahorita los compañeros del componente anterior dieron una muy buena idea y yo se los quiero compartir a ustedes, como a veces los correos electrónicos quedan fraccionados por la cantidad de imágenes que los muchachos monten. Para que haya facilidad en la calificación, se les está pidiendo a los estudiantes que numeren las hojas. Al numerarlas, usted ya sabe, el profe que va a calificar ya se da cuenta cuál es la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente. Es una muy buena idea que los muchachos también pueden implementar con este componente. Excelente, muy bien. Gracias, Sandra. Bueno, ahora vamos a pasar al componente del lenguaje. Vamos a mirar aquí los criterios de desempeño. Esto está basado en el DBA, o sea, derechos básicos del aprendizaje. En el caso del área en la asignatura, de lengua castellana, tenemos que identifica y jerarquiza la información más relevante de un texto para ampliar su comprensión. Este sería el criterio de desempeño que vamos a trabajar en esta guía y en la otra, porque son varios temas. Niveles de conocimiento. Encontramos aquí los temas que se van a trabajar en la guía. Entonces, ¿qué temas voy a trabajar? El artículo de opinión y el periodístico, el texto narrativo, el lenguaje figurado y una comprensión de lectura. ¿Sí? Bueno, en la primera guía algunos dirán, profe, pero nosotros trabajamos la columna de opinión, ¿cierto? Pero no la trabajaron como la vamos a trabajar aquí. Aquí vamos a aplicar todos esos conceptos y sus características, su estructura ya en la producción textual, ya escribiendo el artículo como tal. Bueno, ¿qué evidencias de aprendizaje? ¿Cómo voy yo a evidenciarles estos temas a ustedes? Van a establecer diferencias y semejanzas entre un artículo de opinión y un artículo periodístico. Entonces, al interiorizar esto, al nosotros o ustedes, pues, identificar en qué se parecen y en qué se diferencian estos dos, el artículo de opinión y el artículo periodístico, ustedes van a tener más conocimiento para aplicarlos a la hora de elaborar su artículo. Sigue la otra evidencia, reconoce los elementos de la narración y los aplica. En clases anteriores ya hemos visto estos conceptos, cuáles son los elementos, ¿cierto? Pero en teoría solamente. Acá en la guía vamos a aplicarlos en un texto como tal, en una fábula. Comprende lecturas y realiza su retroalimentación. Entonces aquí está la parte de la comprensión de lectura. Bueno, muy importante. Pasamos al criterio de desempeño de la asignatura de inglés. Dice, comprende textos de mediana longitud en los cuales realiza recomendaciones o sugerencias sobre situaciones de interés personal, escolar o social. Los temas que va a trabajar la profe Lacey son comprensión de textos informativos, producción de textos argumentativos, presentación personal, adjetivos posesivos. ¿Cómo va a evidenciar Lacey estos temas? Entonces, utiliza vocabulario relacionado con su presentación personal, interpreta textos, reconoce estructuras gramaticales y las usa en sus escritos. Entonces, muchachos, ya vamos a pasar como tal aquí al tema que nos compete, que es, vamos a leer con atención. Dice, el artículo de opinión. Muchos me dirán, pero no es lo mismo el artículo de opinión que un artículo periodístico. No, no es lo mismo. Vamos a mirar en qué características tiene cada uno y cómo se estructura el texto. Recuerden que la estructura viene a ser el armazón del texto como tal.
En el caso de nosotros, los seres humanos, nuestra estructura es el esqueleto, ¿cierto? La columna vertebral, esa sería la estructura nuestra. Entonces, en el texto también tiene algo que lo soporte. Dice, el artículo de opinión. El artículo de opinión es un texto informativo que manifiesta el sentir o el pensar de una determinada persona acerca de un asunto que despierta el interés de la opinión pública. Entonces, este artículo tiene como definición que lo clasifican como un texto informativo, ¿cierto? Y esa persona va a dar su opinión sobre un tema de interés público. En este caso, les puedo poner algunos ejemplos. Podemos hablar sobre, de pronto, cómo visten los jóvenes hoy en día. Se puede ser un tema. Y a la vez una tesis. Pero entonces, bueno, más adelante les hablaré de esa parte. Vamos a hablar de las características. ¿Qué caracteriza un artículo de opinión? Predomina la subjetividad al contener el pensamiento u opinión particular de una persona. Bueno, yo a ustedes les he hablado mucho sobre el término subjetivo y el término objetivo. Son contrarios, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de algo subjetivo, es porque la persona en lo que escribe, en este caso, está mezclado con sus sentimientos, o sea, da sus opiniones desde su punto de vista, por eso es subjetivo, ¿sí? Su estado de ánimo, de acuerdo a cómo esté la persona, entonces por eso es subjetivo. Plantea una tesis con la que se defiende o se ataca una posición u opinión y orienta al público sobre lo expuesto. Entonces aquí se dan unos argumentos. La primera frase y el primer párrafo es esencial, pues debe enganchar al lector. En este primer párrafo ustedes deben, mejor dicho, llamar la atención de esa persona que va a leer ese artículo. Debe impresionar esas primeras o ese primer párrafo. Utiliza un lenguaje honesto y frases cortas. Miren, en la bibliografía yo les coloqué un video, por favor. En la bibliografía les coloqué un video que habla sobre 5 pasos para redactar. Nos dan ahí unas instrucciones, sería bueno que lo miraran. Bueno, ahora pasamos para la estructura, lo que les dije yo, el armazón. Este artículo de opinión tiene una introducción. Es el primer párrafo donde aparece el tema sobre lo que se opina. En esa introducción debe aparecer el tema. La tesis es una idea u opinión que el autor pretende defender o debatir. Los argumentos son las razones que apoyan la tesis. Ahora, más adelante voy a explicarles con ejemplos lo que es una tesis, qué son los argumentos y ejemplos también de argumentos. Y la conclusión, se hace hincapié en la opinión del autor, retomando lo expuesto. Entonces, en la conclusión, recuerden que es el párrafo final del texto, ¿cierto? Y ahí vamos a sintetizar lo más importante que nosotros tratamos en ese artículo. Pasamos para el artículo periodístico. El artículo periodístico es un texto informativo. Los dos son textos informativos. Eso lo debemos tener en cuenta. Bueno, de amplio contenido. Este sí es más extenso, que refleja la interpretación que el autor hace sobre hechos actuales de especial importancia. Entonces, aquí el autor no expone sus opiniones, no, nada que ver, interpreta hechos actuales. Entonces, ¿qué sucede? Ese autor de ese artículo tiene que tener muy claro el tema, informarse muy bien,
consultar diferentes fuentes para poder escribir sobre ese hecho o situación. ¿Qué características tiene el artículo de opinión? Debe ser objetivo y riguroso con los hechos. Ojo, aquí aparece la palabra objetivo. Habíamos hablado en el otro que era subjetivo, este es objetivo. Entonces ya aquí es diferente, ya él aquí no va a dar su opinión sobre los hechos, sino que va a hacer una interpretación de los diferentes argumentos que consulte sobre ese tema. Contenido significativo. El autor debe tener un conocimiento amplio sobre el tema, lo que les venía diciendo. Por eso es que debe consultar diferentes fuentes. Claridad. Se debe escribir en un lenguaje sencillo, con una visión clara y exposición puntual. Densidad. Emplear un vocabulario extenso para darle sentido al texto. Vamos a mirar ahora la estructura. Esta ya no tiene una introducción. Acá se le va a llamar entrada. Entrada. Es el primer párrafo que proporciona información clave sobre el artículo. Esa es la entrada. La tesis. Este también tiene una tesis. Es una idea u opinión que el autor pretende defender o debatir. Entonces, si pretende defender o debatir, debe tener unos argumentos. En el desarrollo como tal, son los argumentos donde se presentan las diversas interpretaciones de los hechos por parte del autor. Y la conclusión, tiene conclusión también, que es el último párrafo del escrito. Se retoma lo expuesto para convencer al destinatario de las ideas del autor. Bueno, muchachos. Entonces vamos a mirar las actividades que vamos a realizar aquí. Dice así. Al final me pueden hacer preguntas, vayan anotándolas por ahí, las dudas que vayan teniendo. O antes de explicarles la actividad, voy a pasar más bien a explicarles esos términos que teníamos. Estefa, que teníamos aquí. Estefa, venga. Dime, ¿le puedes dar ahí, profe? Eso. Ya. Vea, ya aquí. Pero es que se me adelantó mucho. Aquí donde están las diapositivas, pero tengo que comenzar desde la tesis. ¿Cómo hago? Un momentito, por favor. Desde la tesis, para explicarles a ellos qué es una tesis. Con el ejemplo. Más. Ya, gracias. ¿Qué están viendo ahí? Bueno, dice, la tesis. Estamos viendo la tesis. Y bueno, una tesis es una idea u opinión que el autor pretende defender o debatir. Una tesis debe ser una frase corta y concisa que dé claramente tu opinión sobre el tema. Ceñirse al tema, es decir, tener un alcance limitado. Un tema muy amplio es difícil de desarrollar. Entonces, miren, cuando nos dicen que debemos delimitar el tema, un ejemplo, yo voy a hablar sobre los jóvenes, pero yo no puedo decir voy a hablar sobre los jóvenes. Yo debo decir específicamente qué voy a decir sobre los jóvenes. Entonces, en el ejemplo que nos ponen acá, dice que de pronto sobre la moda. Entonces, yo voy a hablar sobre la forma de vestir de los jóvenes de hoy en día. Entonces, ahí estoy yo delimitando mi tema y estoy diciendo la tesis como tal. Formularse
de forma afirmativa, evitando palabras cliché y metáforas. Bueno, nos vamos para la otra. La tesis. Tu tesis debe tener dos partes. Entonces miren el ejemplo que ponemos aquí. La primera parte es el tema y la segunda dice la opinión del artículo. Entonces el tema aquí sería la moda actual en los jóvenes. ¿Y cuál sería la opinión? Es exagerada, rebelde y sin causa. Mírenla ahí. ¿Sí la observan? Ese es un ejemplo. Nos vamos para otro ejemplo. El transporte público sería el tema, miren. Pero como la segunda parte de la tesis es que dice la opinión del artículo, entonces sería el transporte público en Medellín constituye una amenaza para la seguridad de las mujeres. Miren, esas son las dos tesis que plantea el texto. Vamos a hablar ahora de los argumentos. Según la Real Academia Española, tenemos la siguiente definición. Un argumento es un razonamiento empleado para convencer a alguien o para demostrar algo. Los argumentos deben basarse en otros autores, estudios o hechos para apoyar la tesis. Entonces, por eso les digo yo que deben consultar varias fuentes. ¿Sí? Bueno, ir cada uno en párrafos separados. Cada argumento debe ir en un párrafo separado. No podemos escribir, no se ve organizado, escribir dos argumentos en un mismo párrafo. Iniciar con una frase de enlace, tipo, también podría argumentarse que, ¿cierto? Eso podría ser un elemento de enlace. Recordemos los elementos de enlace. Sin embargo, por consiguiente, no obstante, esos son algunos. Bueno, vamos a observar el siguiente ejemplo. La tesis, ya con un escrito como tal. Entonces, miremos este ejemplo. En los últimos años, el uso de las redes sociales ha traído desórdenes y hasta riesgos para los usuarios y para quienes los rodean. Entonces, miren, aquí, ¿cuál sería el tema de esa tesis? El uso de las redes sociales, ¿cierto? ¿Y cuál sería la opinión del artículo? En los últimos años ha traído desórdenes y hasta riesgos para los usuarios y para quienes los rodean. Miren, entonces ahí podemos apreciar las dos partes con la que conforman la tesis, esas dos partes. Vamos a mirar el ejemplo. Ay, me salí. Estefa. Devuélvase tranquila, devuélvase. Ay, sí, qué pena. Tranquila, no hay problema. Bueno, luego tendré que... Venga, Míralo ahí. Míralo bien. ahí. Entonces le puedes dar F5 y él ya te da para Bueno, mostrar. Bueno, gracias, Sandra. Con todo gusto. Ya, estoy en ese. Espérate, no te me pierdas. Bueno, presentarse, aquí me faltó. Entonces, recuerden que estábamos hablando de los elementos de enlace. Son muy importantes, muchachos, manejarlos para que no repitamos siempre el mismo. Entonces, y hay muchos enlaces o muchos elementos de enlace para nosotros producir nuestros textos. Bueno, entonces miren, acá también dice presentarse con orden de importancia y por ejemplos adecuados y con ejemplos. Entonces, esos argumentos los vamos a jerarquizar, ¿cierto? En el orden de importancia. Así los vamos a ir escribiendo. Incluir contraargumentos que se puedan oponer a nuestra tesis. Bueno, vámonos para... Será este, sí, el que sigue. Ya me fue. La conclusión. Entonces, la conclusión es el párrafo final del texto.
Usted la conclusión nunca la va a encontrar al comienzo, en la mitad, va a ser siempre en el párrafo final. Es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación de forma resumida y ordenada, para que los recuerde el receptor y de ese modo consigamos convencerlo. Entonces, cuando nosotros hagamos una conclusión, debemos condensar, resumir lo más importante del escrito. Entonces, tenemos aquí el ejemplo del que veníamos hablando sobre las redes sociales. Entonces, esta sería la conclusión de esos ejemplos que les estaba leyendo. Las redes sociales se deben usar con cuidado para no caer en la adicción ni descuidar los estudios y sobre todo para evitar ser víctimas de las agresiones virtuales. Ese sería, bueno, aquí se me había pasado una diapositiva que era sobre los pasos que hay que tener. Usted debe tener esta. Pasos para escribir un artículo de opinión. Bueno, entonces miren. Tenemos aquí la planificación, la redacción y la revisión, ¿cierto? Bueno, planificación. ¿En qué consiste planificación? En escoger un tema de interés, realizar la tesis sobre ese tema. Los argumentos, o sea, las razones, el decir por qué, si va a defender o atacar esa tesis. Y por último, las conclusiones, lo que ya habíamos dicho. Bueno, ¿cómo vamos a redactar el artículo? Desarrolla los argumentos que defiende la tesis y la conclusión. Aplica las normas ortográficas. Muchachos, esto es muy importante. Ya nosotros estamos en 8º y 9º. Muchos piensan que una tilde no es importante, pero una tilde puede cambiar el sentido del texto. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo decir la violencia doméstica que decir la violencia doméstica, ¿cierto? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, por eso es que deben estar muy atentos. No es lo mismo decir tránsito que transito o que transitó, no es lo mismo. Automáticamente ese signo gráfico cambia el sentido de lo que usted quiere decir. Bueno, incluye los elementos de cohesión y coherencia. Cuando yo vaya a escribir algo, en este caso, lo que van a hacer un artículo de opinión, yo debo escoger muy bien esas ideas y mirar cómo las puedo conectar unas con otras que tengan coherencia, o sea, que se entiendan, que tenga sentido el texto. A eso nos referimos cuando hablamos de coherencia. Que ese texto, si lo lee usted, si lo lee el amigo, si lo lee la mamá, el profesor, entienda qué se dice. Cuando hablamos de cohesión, hay unos elementos en el texto que son cohesivos, que nos sirven para relacionar esas ideas. Entonces, algunos de esos elementos pueden ser los conectores lógicos o elementos de cohesión que se le llama también. Los conectores lógicos son elementos de cohesión. ¿Para qué nos sirven? Para entrelazar esas ideas y que tengan sentido. Entonces, la cohesión y la coherencia van de la mano en un texto. Revisión. Lee el texto para realizar modificaciones. No es que yo voy a hacer el texto, voy a escribir mi texto y ya, no. Yo debo leerlo, mirar qué le falta, mirar qué le pongo. Sí, o sea, es un proceso. Escribir por escribir no. Escribir es un proceso. Bueno, corrige los signos ortográficos. Volvemos a lo mismo. Acá normas ortográficas. Corrige los signos. Les voy a poner un ejemplo de la coma, de un escritor muy famoso que se llama Julio Cortázar. Ya él murió,
pero me llamó mucho la atención este escrito que él hizo. Es cortico, dice así: si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, andaría a 4 patas en su búsqueda. Mire, eso sí lo lee una mujer, ¿cierto? Pero vamos a ver si lo lee un hombre, me imagino que lo leerá así: si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría a 4 patas en su búsqueda. Miren cómo le cambia el sentido una coma al texto. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con eso. Corregir esa parte. Mirar los signos de puntuación. Los signos de puntuación no se crearon para no aplicarlos. Hay que utilizarlos. El punto y coma, el punto, punto seguido, punto aparte. Entonces, muchachos, para que lo tengamos pendiente. ¿Sí? Bueno, ahora sí, me salgo de aquí. Perdón, voy a compartir ya el taller como tal, lo voy a explicar, cómo lo vamos a realizar. ¿Sí? Entonces habíamos quedado aquí. Ya. Quedamos en la actividad 1, ¿cierto? Ya teniendo claro esos conceptos, ya ustedes ya me imagino que van a realizar bien el artículo. Muchachos, con relación al tamaño del artículo, no les especifiqué aquí. El artículo debe ser mínimo de 1 hoja, si el cuaderno es de los pequeños. Y si es de los grandes, 1 página. Porque en lo que me habían mostrado la vez pasada, hicieron unos escritos, muchos lo hicieron de un solo párrafo, y no era así. Otros de 2 parrafitos. Entonces, ya teniendo claro estos conceptos, cómo está estructurado un artículo de opinión, qué características debe tener, ya ustedes interiorizan más la información y conceptualizan la información. Entonces, actividad 1. Escribe las diferencias entre el artículo de opinión y el artículo periodístico en cuanto a sus características y a su estructura, teniendo en cuenta la explicación anterior. Entonces, esta información, este punto, ustedes lo van a buscar de toda la información que tienen acá adelante. ¿Sí? De ahí van a mirar. En cuanto a sus características, entonces les voy a dar un ejemplo. El artículo, de opinión es subjetivo, ¿cierto? Mientras que el artículo periodístico no es subjetivo, es objetivo. Entonces ahí hay unas características diferentes. En cuanto a la estructura, el artículo de opinión tiene una introducción, el artículo periodístico tiene una entrada, ¿sí? Ya en el artículo periodístico no se llama introducción, sino entrada. Entonces, así sucesivamente. Dice, pasos para elaborar un artículo de opinión. Aquí me faltó eso. Entonces, planificación, tema, tesis, argumentos y conclusión. Recuerden que debe llevar ese orden. ¿Sí? La redacción, la revisión, que ya expliqué cómo lo van a hacer y que deben tener en cuenta. Bueno, actividad 2. Teniendo en cuenta los pasos anteriores, escribe un artículo de opinión. ¿Qué pasos? Estos que mencioné aquí. Planeación, redacción y revisión. Esos son los pasos. Bueno, aquí tienes algunos temas o puedes elegir alguno de tu interés, el que ustedes deseen. No necesariamente se tienen que ceñir por lo que yo les coloqué aquí. Les coloqué algunos temas porque a veces hay jóvenes que dicen, ay, no sé, profe, qué tema trabajar. Entonces yo les coloqué aquí dieta vegetariana, la soledad de los videojuegos, método de enseñanza en las escuelas, el Facebook,
el bullying en los recreos, la moda actual en los jóvenes y las tribus urbanas. Sí, entonces ya ustedes van a elegir el que mejor les parezca o el de su interés. Para la próxima semana vamos a trabajar ya el texto narrativo, ¿sí? Y ya les explicaré y miraremos la actividad a realizar. Muchachos, antes de que se me olvide, ¿qué preguntas tienen? Y otra cosita, 10 minutos antes de finalizar la actividad, esta clase finaliza a las 10:30. ¿Cierto, Sandra? Sandra. Ay. Sí, sí, Miss Ney, sí, Miss, sí. ¿me repites Sí, por sí, favor? profesora. Que no te escuché, Miss Ney. ¿Cómo? Sandra, ¿cierto que esta clase finaliza a las 10:30? Entonces deben compartir con las actividades de la profe, ¿cierto? Sí, a las 10:30 y los muchachos en 10 minutos les habilito, en 5 minutos les habilito el chat para que pongan, por favor, nombre, apellido y grado, que esa es la asistencia al encuentro virtual. Muy bien, como dijo la profe, ustedes deben ahí anotar su nombre y su grado, ya que nosotros vamos a controlar la asistencia. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Cuéntenme. Ya saben que el taller lo deben hacer, pues ahí dan las indicaciones cómo lo deben hacer si no tienen cuaderno y eso. Pero sí me gustaría que fuera consecutiva las actividades. Entonces, porque a mí me toca revisar 8.3, 8.4, 9.1 y 9.2. Esos grupos me toca revisarles esta guía. Entonces, por favor, les recuerdo, deben colocar muy bien el nombre. Ojalá coloquen los dos apellidos, porque hay muchos estudiantes que tienen el primer nombre y el primer apellido igual. Así me pasó, entonces me volvía como una loca de qué grupo será, porque como no tenía el grupo, entonces especifiquen muy bien. Ya les había contado que el tamaño del escrito es de una hoja si el cuaderno es pequeño, con todos esos pasos que les expliqué. Y si el cuaderno es de los cuadernitos grandes o cuadernos grandes, de una página. Bueno, muchachos, los escucho. Profe Miss Ney, ¿puedo decir algo? Sí, Permiso. Olguita, dígame, a ver, Olga. Compañeritos, una recomendación. Vi muchas cámaras apagadas. Algunos compañeritos decían ahí que tenían la cámara dañada, sí, pero el coordinador nos advirtió mucho que les dijéramos, y no sé si a ustedes les mandaron ese videito de él, donde decía que la cámara debía de tener la foto, sí, el perfil debía de tener la foto. Entonces, vamos a tener en cuenta eso, ¿sí? Por favor. Gracias. Bueno, a ver, Enseguida, la profe Lacey va a intervenir para explicarles y yo tengo el video de una compañera que no se va a excusar por un comportamiento, entonces enseguida se los muestro. Muchachos, recuerden que ustedes deben estar tomando nota de las explicaciones de los encuentros. Veo algunos muy juiciosos haciéndolo, otros que con la posición ahí mismo nos dice qué están haciendo. Entonces, acuérdese que la actitud es sumamente importante. Y todo lo que la profe dijo era para tomar notitas porque es como usted va a hacer su artículo. ¿Listo? Profe Lacey. Y muy importante que esa cámara tenga su nombre también, su nombre y apellido. Sandra, actívale por favor el micrófono a Lacey, que está, no lo ha Ya. Gracias. Muy buenos días nuevamente. Les voy a mostrar un poquito de la guía de inglés, la primera parte, y la próxima semana ya saben que yo voy a extenderme más en la explicación. Es como un abrebocas de lo que va a suceder más la próxima semana. Entonces me permito compartir pantalla.
como ya saben, este componente, la profesora Misne y yo, fuimos las encargadas de redactarlo. Las actividades de inglés inician desde las 5, bajo. Listo. Bueno, el de la música colabora. Listo, entonces, desde la actividad 5 iniciamos a ver una serie de saludos. No hay una explicación previa porque esto es básicamente... ¿Me escuchan? Sí, señora. Listo. Sí. No hay una explicación previa porque esta primera parte, chicos, es algo que ustedes han visto desde sexto. Esto hace parte de los greetings, de los saludos. Entonces, ¿qué vamos a hacer básicamente? Vamos a relacionar las columnas de letras con las columnas de los números. En la parte inferior pueden ver del 1 al 4 y entre paréntesis hay un pequeño espacio. Ese espacio es que van a poner la letra que se relaciona pues con el saludo. Bueno. Nuevamente, en el punto 2 nos piden que escribamos el orden de la conversación. Hay un ejemplo como tal que dice example 1, ¿cómo sería la forma correcta de uno iniciar una conversación? Por ejemplo, yo no voy a decir, hola, mi nombre es, no, yo saludo primero y luego pues pregunto el nombre y lo digo. Hello, how are you? What is your name? Entonces, ahí es que inicia la conversación. En el punto 3, vamos a ver primero una carta de una chica a su amiga. La chica es Angélica y le va a escribir a Megan. Sin embargo, siempre que vemos una carta, inicia obviamente, en este caso, el escritor saludando, Dear Megan, querida, y está pues el texto, el cuerpo del texto. De acuerdo a lo que vimos en esa pequeña carta, nosotros vamos a responder true, si es verdadero, o false, si es falsa. Ya saben, T, si es verdadero, F, falso. Y algo muy importante, ojo, como la T y la F muchas veces se parecen, vamos a identificar. ¿Listo? Muy bien, vamos a escribir esa parte de T o F. Bueno. En ese texto es súper sencillo, es vocabulario que ustedes ya conocen, conjugaciones verbales ya vistas anteriormente, así que no es necesario que utilicen traductor. Una forma de aprender vocabulario en inglés, obviamente yo traduzco con mi diccionario, pero también voy tratando de, puede ser entre comillas, adivinar el significado de esa palabra en el contexto. ¿Listo? Entonces, leo el texto varias veces y me voy dando cuenta la traducción de X palabras que tenga duda. ¿Listo? Bueno, en el punto 4 vamos a recordar nuevamente temas que ustedes han visto desde primaria. El verbo be, sin embargo, aquí están en la forma abreviada. Esa forma abreviada es la que vamos a utilizar en el ejercicio de Manuel. Si pueden ver, inicia Manuel hablando. Entonces, cuando yo me refiero a mí mismo, inicio I y am. Pero en este caso, la forma abreviada no es am, sino am. Entonces, I'm, ponemos la M con el apóstrofe y así lo vamos a hacer en el resto pues del ejercicio. Luego, en la parte 5, voy a hacer producción textual. Ya vi lo que decía Manuel, entonces yo voy a hablar sobre mí, sobre mis amigos y sobre mi escuela, basándome en la estructura del texto de Manuel. Fíjense, por favor, que Manuel se presenta diciendo quién es, su edad, sus amigos y un poquito de su escuela y familia. Entonces, ¿ustedes qué les toca hacer? Van a redactar un texto parecido, pero obviamente hablando de ustedes. Ojo, esta parte es súper especial. Es necesario que la producción sea propia. No quiere decir que usted cogió un texto de X estudiante de otro colegio o de otro país y lo único que haga cambiar son los datos. ¿Listo? Entonces sucede que después de que yo estudio en Indonesia, por favor, el texto debe ser personal. Ojo con el plagio. Y es interesante esta actividad porque ustedes se van a dar cuenta la cantidad de vocabulario que ustedes utilizan en sus escritos. Y esa cantidad de vocabulario, ¿quién la hace? El hecho de uno leer varias veces un texto. Ahí voy ganando bastante vocabulario.
Bueno, está claro hasta ahora la actividad 5, aunque ya saben que la próxima semana sí voy a extenderme más. Esto es una breuca. Y por último, en la actividad 6, chicos, bueno, la actividad 6 es otro texto que tengo una chica que se llama Rico. Rico nos va a hablar un poquito de su vida y al final nosotros vamos, al igual que el ejercicio anterior, a determinar si algunas oraciones son verdaderas o falsas. Ya saben que true, verdadero, false, falso. Bueno, continuamos con un ejercicio sencillísimo sobre family members. Vamos a recordar un poquito los adjetivos posesivos. Recuerden que esos adjetivos posesivos nacen de cada uno de los pronombres. Iniciamos con I, el pronombre, entonces el adjetivo my y así sucesivamente. Entonces, I es my, you, your, el adjetivo para she es her, el de he es his, el de it is, el de nosotros es our y finalmente they es their. Entonces nosotros vamos a completar el ejercicio que está en la parte inferior utilizando los adjetivos. Y acá, en el de la familia, vamos a utilizar, pues, ubicar los nombres de cada uno de estos family members. Recuerden que no necesariamente vamos a escribir father o mother, sino que actualizamos el vocabulario porque la lengua es dinámica. Entonces, yo ya no hablo de father ni mother, sino que digo mom, mommy, dad, daddy, como Daddy Yankee. También sister, puede decir my sis, my brother, my bro, y así sucesivamente. Aunque en hermano y hermano vamos a utilizar el lenguaje regular, en este caso sister, normal quedaría, al igual que brother. Bueno, continúo con la actividad que ya ubiqué mis adjetivos posesivos. Y luego les voy a explicar un poquitico del futuro que se forma con going to. ¿Listo? Pero eso sí se los explico abiertamente la próxima clase, la próxima asesoría. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, eso es las actividades de inglés, súper sencillas, que las hagan tranquilamente. Traten de no utilizar el traductor de Google. Traten de que ustedes mismos puedan relacionar algunas palabras y asimismo darle el significado y que tenga coherencia mental. Muchas veces voy diciendo, uy, esta palabrita nice, ¿qué será nice? Es como chévere, qué bien. Y después de leer varias veces me doy cuenta que ya esa palabra tiene un significado y le da obviamente más sentido al texto. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la asistencia, gracias por estar pendiente. Dejo de compartir. Listo. Bueno, muchachos, ante todo felicitarlos por su excelente comportamiento. En este instante vamos a poner el video de la compañera que, que tuvo el percance y entonces va a pedir disculpas. Denme un segundito, por favor. Ya está compartiendo la pantalla. Ay, no. Ya les dejo. Denme un minuto, por favor, que se me presente una cosita acá, pero ya voy a compartir la pantalla y voy a poner entonces el video de la niña, que es muy importante, porque no lo podemos dejar pasar. Y muchas gracias a ella por disculparse y esperamos que no vuelva a tener un comportamiento de esta clase. Los delitos virtuales son todo un problema, entonces, por favor, aprendamos de esto. Retiré varios compañeros. ¿Por qué? Porque MRK no es un nombre que yo reconozca entre ustedes y a muchos conozco. Y Juan nunca puso el apellido, se lo pedí mucho rato, entonces también tocó retirarlo. Muchachos, nombre y apellidos, por favor, para el próximo encuentro. Entonces, listo. ¿Están viendo el video de la compañera? Sí, sí. Muy bien, vamos a escuchar. Yo no lo veo.
Sandra, no se escucha. Ay, es que Patentico, lo puso muy profe. bajito. Ella lo hizo muy bajito. Le tengo todo el volumen. Ah, bueno. Vamos a mirar si de pronto le puedo subir un poquito más. Hay una música, ¿es del video o qué? Es el video. Ah, Con razón no se le escucha. Profe, no es del video. No. Entonces me hacen el favor, silencian para que podamos escuchar los compañeras. Mariana Bedoya, ¿qué le pasó con ese sticker? Bueno, No se escucha. no se escucha, pero bueno, ahí Bueno, está. ella simplemente nos está diciendo que el comportamiento que tuvo el día de ayer no lo va a volver a cometer y nos pide y les pide a ustedes excusas por lo que ella ya hizo. Listo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Perfecto. Tiene la cámara abierta. Bueno, muchachos, gracias por la atención prestada y nos vemos en la próxima clase, que es el viernes. Claro que Entonces, sí. sí. Alejandro Quintero Ateortúa, con una vez que escribas tu nombre, con ese nos queda claro que tuviste acto de presencia en clase. Listo. A todos muchísimas gracias. Que estén muy bien. No vayan a olvidar poner su nombre, por favor. Oye, profe, la sombrita. También. Sombrita. Chao, gracias. chao. Gracias. Bendiga. Gusto verlos. Chao, que estén muy bien. Profe, Un abrazo para todos. chao, que la bendiga. Amén. Amén, Chao. amén. Por la sombrita, Dios me muchachos. bendiga, por favor, gracias. Con todo gusto. Que estén muy bien y hasta luego. Este comportamiento, muy bien. Excelente. Y cada vez va a ser mejor. Yo sé que sí, excelente. Con 11 no hubo problemas. Espectacular. Qué bonito. Muy bien. Oh, Hasta luego, que estén muy bien, compañeras. Muchas gracias. chao. Chao. Bueno, chao. Entonces,